anunciar la actividad que justamente es la cuarta reunión de nuestro programa anual de conferencias del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales. Y en esta oportunidad tenemos el enorme placer de recibir a María Inés Tato. María Inés Tato, que es una especialista en estudios de la guerra y de la Gran Guerra en la Argentina. Y justamente el tema que ha propuesto para esta conferencia es Argentina y la Gran Guerra, humanitarismo y neutralidad. María Inés es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET en el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, que es una unidad ejecutora de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Es coordinadora del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra en ese instituto. Asimismo, es profesora adjunta en la carrera de Ciencia Política de la UBA y titular en la Maestría de Historia de la Guerra de la Universidad de la Defensa Nacional. Su área actual de investigación es la historia social y cultural de la Primera Guerra Mundial en la Argentina y de la Guerra de Malvinas, un tema absolutamente sensible a la cultura histórica y política argentina. Así que bueno, María Inés, le damos la bienvenida a todos y les agradecemos la participación en esta charla. Le damos la palabra a María Inés, que tendrás el tiempo que consideres necesario, y una vez que vos concluyas tu disertación, abrimos a preguntas, intercambios, comentarios con quienes nos han acompañado esta tarde. Tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Quiero agradecer al INSIUSA y especialmente a vos por la invitación a participar de este ciclo de presentaciones anuales, de conferencias anuales. Es un honor para mí estar aquí en este marco junto con otros colegas que me han precedido y que me seguirán. Y bueno, mi idea es compartir con ustedes parte de una investigación que vengo desarrollando hace algunos años, centrada en los impactos sociales y culturales de la Primera Guerra Mundial en la Argentina. Y en esta oportunidad me centro en un aspecto en particular que tiene que ver con el humanitarismo, el desarrollo de actividades humanitarias por parte de la sociedad argentina en el marco de la guerra. De por sí parto de una constatación, que es el hecho de que la Gran Guerra fue una guerra total, en el sentido de que involucró tanto a los combatientes como a los civiles, a los beligerantes como a los neutrales. Es decir, que tuvo una resonancia global muy fuerte que, por lo tanto, también ha llegado a las costas argentinas y ha tenido un impacto importante en la sociedad de la época. En lo que hace justamente al humanitarismo, ha sido un punto de inflexión clave la Gran Guerra en el desarrollo del humanitarismo, porque indudablemente esta guerra industrial implicó una magnitud mucho mayor, inédita hasta ese momento, de violencia, de destrucción, que generó la necesidad de un alivio a esos efectos que excedía incluso la capacidad de los estados de la época, ¿no? Entonces esto ha generado ya en su momento una colaboración de la sociedad civil de diferentes partes del mundo para auxiliar a las víctimas, sean estos civiles o soldados. Pensemos algunas cifras básicas. Por ejemplo, se produjeron durante la guerra alrededor de 20 millones de heridos y hubo solamente, tomando en cuenta a la población belga, 500.000 de refugiados, de población desplazada. Es decir, las necesidades de estos sectores que han sido afectados por la guerra excedieron esa capacidad de atención de los estados beligerantes y generaron a nivel global diferentes iniciativas, tanto públicas como privadas, que fueron tejiendo redes transnacionales de colaboración con esas víctimas. Esto es entonces parte de lo que me interesa tratar aquí en esta reunión, es decir, mostrar cómo Argentina interviene en esas redes de solidaridad internacional y cómo va a manejar su rol de país neutral y al mismo tiempo de un país que colabora activamente con las actividades humanitarias que se desarrollan en relación con Europa.
La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad argentina por diversos motivos. Uno bastante obvio tiene que ver con lo demográfico, ¿no? Es decir, en 1914, según el Censo Nacional, el 30% de la población argentina era extranjera. Más específicamente, el 27% de la población argentina procedía de Europa, de esa Europa en guerra. Al mismo tiempo, Argentina tenía, como vamos a ver a lo largo de la charla, en Francia un modelo cultural, un paradigma cultural indudable. Francia era el referente de las élites argentinas de la época. Por lo tanto, también la guerra impacta en la sociedad a partir de esa vinculación espiritual y cultural con Francia. Argentina también era el principal socio comercial del Reino Unido en la época, por lo cual hay toda una serie de lazos económicos, culturales, demográficos, que hacen que esa guerra que se libra en Europa no sea tan lejana, sino que tenga también algún tipo de anclaje local. Y eso es lo que también va a generar una sociedad muy involucrada con la guerra, una sociedad que va a tomar partido tempranamente por uno u otro de los bandos, que va a movilizarse en términos culturales y que va en ese sentido a tomar partido que se va a manifestar en diversas esferas esa toma de partido. Es decir, uno lo puede ver en movilizaciones callejeras a lo largo de la guerra, lo puede ver en los debates en la prensa, en el enrolamiento de soldados voluntarios que van a Europa para pelear por los ejércitos europeos, sobre todo por Francia, y también en el campo del humanitarismo. Es decir, aquí también podemos ver que esa beligerancia cultural va a tener también su impacto, ¿no? Entonces, mi idea en la reunión de hoy era conversar un poco sobre la posición, en primer lugar, la posición del Estado argentino frente a las iniciativas humanitarias, las de diferentes modalidades de involucramiento de la sociedad civil en relación con esta actividad humanitaria global, quiénes son los principales receptores de esa ayuda y cuáles son los objetivos o los móviles, diríamos, de los donantes de esa ayuda material. Entonces, bueno, voy a partir de una cuestión básica que es la postura del Estado argentino ante la guerra. Nosotros durante la Primera Guerra Mundial tuvimos dos administraciones, dos gobiernos de signo político distinto. Estuvo Victorino de la Plaza, conservador, hasta 1916, y Hipólito Yrigoyen, radical, por el resto de la guerra, ¿no? Y más allá de las diferencias personales, de las diferencias partidarias, ambos mantienen una política de neutralidad, con variaciones, ¿no? Es decir, no son exactamente idénticas las políticas de ambos. En todo caso, después podemos entrar, si en el momento de las preguntas, en ampliación un poco de estos datos, pero en realidad coinciden en la idea de que lo mejor para Argentina es mantenerse al margen del conflicto. Hay distintas motivaciones para esto también, ¿no? Argentina no tiene intereses en juego en la guerra, en principio, no tiene alianzas ni diplomáticas ni militares con los beligerantes que la obliguen a participar. Es un país agroexportador, por lo tanto tiene interés en mantener los mercados abiertos, los mercados de ambos bandos. Y al mismo tiempo, como decíamos antes, es un país cosmopolita, tiene muchas comunidades de inmigrantes y por lo tanto quiere evitar las tensiones sociales, étnicas entre las comunidades. Entonces, esos más o menos son los motivos por los cuales Argentina, frente a la guerra, decide mantener una política de neutralidad. Ahora bien, la guerra, decíamos tempranamente, genera esta necesidad de colaboración humanitaria y hay varias iniciativas que al comienzo mismo de la guerra involucran al Estado argentino. La principal es una ley que se va a sancionar en septiembre de 1914, la ley 9501, que es una ley que responde a una iniciativa de dos senadores conservadores, Benito Villanueva, Adolfo Dávila, y que busca otorgar un subsidio a la Cruz Roja Internacional para ayudar a las víctimas de la guerra. Esto es una iniciativa del Senado que, como decimos, toma forma de ley y que va a concretarse, un poco demoradamente, pero se va a concretar en el envío
de 25.000 pesos moneda nacional a la Cruz Roja Internacional. Y allí la Cruz Roja va a destinarlo a diversos, digamos, objetivos: población desplazada, repatriados, población movilizada por la guerra, pero en general con una perspectiva equitativa. Es decir, trata de distribuir esos fondos de manera equitativa entre todos los beligerantes. Es decir, es una forma de intervención humanitaria asociada directamente a los principios de la Cruz Roja Internacional, que es no involucrarse, digamos, en torno a los conflictos entre las naciones, ¿no? Sino ponerse en una posición superior a esos conflictos y administrar una, diríamos, ayuda humanitaria más objetiva, más neutral, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Entonces, el Estado argentino va a colaborar con la guerra, o con las víctimas de la guerra, mejor dicho, a través de ese subsidio. Pero posteriormente va a tomar una posición mucho más cauta, mucho más distante. Vamos a ver esto ya pocos meses después, a comienzos de 1915, va a haber un pedido que se le formula al gobierno argentino para colaborar, no solo económicamente, sino también favoreciendo la difusión de una misión que va a desarrollar digamos, una organización norteamericana, que es la Comisión para el Socorro de Bélgica, en América del Sur. Es decir, esta comisión va a ser liderada, encabezada por Herbert Hoover, quien luego va a ser presidente de Estados Unidos hacia fines de los 20, y va a estar destinada esta comisión a auxiliar a las víctimas de la ocupación alemana de Bélgica y del norte de Francia. Es decir, al comienzo mismo de la guerra se produce la invasión alemana y se genera una situación muy compleja para la población belga, porque, bueno, va a ser, por un lado, va a quedar en una situación de ocupación, va a haber población deportada como mano de obra prácticamente esclavizada al servicio de Alemania, va a haber población civil que va a ser víctima de las llamadas atrocidades alemanas, esto es, de crímenes de guerra cometidos por los alemanes, y al mismo tiempo esa población va a ser víctima del bloqueo aliado, la forma que va a tener Gran Bretaña, sobre todo, de impulsar el aislamiento de Alemania y de someterla a una situación de una suerte de sitio por hambre, ¿no? Entonces esto implica complicar la llegada de alimentos para Alemania e indirectamente para la población civil belga que está bajo la ocupación. Entonces este comité que crea Hoover va a tener un alcance internacional, va a tener ramificaciones prácticamente en todo el mundo y va a ocuparse de recaudar fondos para esas víctimas y de negociar con ambos bandos, o sea, negocia con el Reino Unido para que le permita hacer llegar esos alimentos a la población civil y con las autoridades alemanas para que permitan su distribución. Entonces es toda una tarea de como una suerte de diplomacia humanitaria compleja que lleva adelante esta comisión durante toda la guerra y durante la posguerra también. Entonces, esta comisión le pide al gobierno argentino colaboración para hacer una misión de propaganda en América del Sur y sobre todo en Argentina, ¿no? Es decir, lograr sensibilizar a la opinión pública sobre la crisis que atraviesa Bélgica. Y el gobierno argentino le dice que no tiene condiciones económicas adecuadas como para llevar adelante esa misión o ayudarla y se mantiene al margen. La respuesta principalmente va a venir de los cónsules, ¿no? Y de los diplomáticos argentinos en Europa. Tenemos el caso de Augusto Belín Sarmiento, que era cónsul en Amberes y que justamente va a levantar su voz para quejarse ante el gobierno argentino de esa actitud que mantenía al país fuera del esfuerzo solidario general que se estaba realizando, ¿no? Y donde dice, bueno, la imagen de Argentina está quedando desdibujada por su falta de colaboración con esta situación. La situación se vuelve a repetir en 1917, ya en tiempos de Irigoyen, donde comienza a haber iniciativas de España para colaborar, para ofrecer una ayuda conjunta a Bélgica, y donde Argentina también se mantiene en un segundo plano, generando en esta ocasión la queja de Alberto Blancas, que es el ministro plenipotenciario en Bruselas, que justamente señala que Argentina tendría que tomar un rol más activo en la ayuda humanitaria, que no tendría que quedar en un segundo plano tras otros neutrales como España, por ejemplo,
pero es nuevamente desoído por el gobierno argentino. Es decir, acá lo que se puede advertir en cuanto a la política estatal frente a este tema son esas tensiones internas dentro del gobierno, dentro del Estado, mejor dicho. Es decir, por un lado encontramos a los diplomáticos que eran conscientes del valor que tenía el humanitarismo como una herramienta política al servicio de la imagen exterior del país. Es decir, lo que ellos perciben es que Argentina tiene una oportunidad importante en esa coyuntura para posicionarse internacionalmente de la mano de la ayuda humanitaria y para competir en ese sentido con otros neutrales como España y los Estados Unidos. Ellos en ese sentido entonces tienen más claro cuál es el panorama, cuál es la actitud que se espera fuera de la Argentina del gobierno argentino. Sin embargo, el Ejecutivo tiene una actitud mucho más prescindente. Y eso, bueno, no existe una explicitación por parte de los sucesivos gobiernos de por qué adoptan esa posición. Uno puede inferir diferentes cuestiones o lo puede atribuir a varios factores, ¿no? Uno de ellos es efectivamente la situación económica que se mencionaba en los argumentos para negar ayuda a la Comisión para el Socorro de Bélgica. Es decir, Argentina durante la Gran Guerra tiene una situación económica endeble por los efectos colaterales que va a traer la guerra, porque no siempre la demanda de alimentos va a favorecer homogéneamente a todos los sectores de la economía, porque se corta la llegada de inversiones, de préstamos, también de inmigrantes, de mano de obra, porque se corta la llegada de importaciones, que no solo afectan a la industria, sino también a los ingresos del Estado, que cobra en general el 50% por lo menos de la renta pública, dependía de gravámenes a las importaciones, ¿no? Entonces esto, sumado a lo que son los efectos de la guerra económica entre los beligerantes, esto es el bloqueo naval británico, la guerra submarina alemana, las listas negras aliadas, hacen que la economía argentina sea vulnerable, ¿no? Y que efectivamente tal vez no esté en condiciones de colaborar activamente con el esfuerzo humanitario. También tiene que ver, me parece, con una actitud que rige la política neutralista del gobierno argentino, que es la de tratar de evitar conflictos con los beligerantes. Disculpen, tenemos una urgencia por la zona al parecer. Bueno, decía, la actitud de la neutralidad argentina está marcada por varios incidentes que enfrentan a los gobiernos argentinos con algún beligerante, y el gobierno argentino en general siempre tiende a poner paños fríos, a desactivar las tensiones para no involucrarse, para no verse arrastrado a la guerra. Entonces probablemente también haya interpretado que brindar ayuda humanitaria a alguno de estos bandos pudiera significar malquistarse con alguno de los otros beligerantes. Y también está, digamos, la cuestión nuevamente de la composición de la población, ¿no? Entonces, también, evidentemente, ayudar desde el punto de vista humanitario a Bélgica podría generar tensiones con la comunidad alemana o con la comunidad otomana. Es decir, pueden que estos factores hayan sido también tomados en cuenta por el gobierno argentino a la hora de optar por esa posición distante frente al conflicto. Pero es notoria la divergencia con estos agentes diplomáticos que también forman parte del Estado argentino y que toman una posición mucho más activa, ¿no? De todas formas, me interesa marcar que más allá de esta neutralidad oficial, como decía al principio, la sociedad argentina tiene una posición muy activa en el involucramiento con la guerra y con un posicionamiento activo que se va a manifestar a través de muchas iniciativas ligadas a el humanitarismo, la beneficencia en relación a la guerra. Y esas iniciativas van a estar a cargo de diferentes sectores de la sociedad argentina y van a desarrollarse a lo largo de todo el conflicto, no solo al principio, ¿no? Sino que es constante, es continuo. Vamos a ver que, por ejemplo, en relación con esto, los principales o los primeros sectores que se movilizan en la sociedad para proporcionar ayuda a las víctimas de la guerra son obviamente las comunidades de inmigrantes. Las comunidades de inmigrantes que, residentes en la Argentina, desarrollan desde aquí su esfuerzo de guerra, su colaboración con la guerra. Ahí vamos a ver que diferentes instituciones de las comunidades
residentes en Argentina, sean estas asociaciones civiles, culturales, sociales, digamos, van a movilizarse para la recaudación de fondos para la guerra. También se van a crear, a los pocos días de estallido del conflicto, comités de guerra. Esto es, las comunidades, los líderes, las élites étnicas, sumadas a los representantes diplomáticos y consulares oficiales de sus estados, van a crear estos comités para centralizar la ayuda humanitaria y la movilización también militar. Entonces, se van creando estas redes que van a cubrir todos los lugares de la Argentina donde haya presencia inmigratoria para desarrollar actividades humanitarias para llevar fondos a su respectiva patria de origen. Estos son un catálogo de actividades bastante similar en todos los casos, los vamos a ver nuevamente aparecer en el caso de las asociaciones propiamente argentinas. Va a haber una muy fuerte presencia y actividad de las mujeres, en la medida en que esos roles de género tradicionales, o por lo menos los que estaban vigentes en la época, asociaban a la mujer con la beneficencia y con estas actividades. Y de todas formas, digo, esto es una constante también en las asociaciones argentinas que vamos a mencionar aquí. Y estas comunidades también van a proceder a actividades conjuntas. En general, las comunidades del mismo bando beligerante van a establecer, a organizar actividades de manera, digamos, común, van a tratar de allegar fondos a sus respectivas cruces rojas o diferentes fondos patrióticos de manera conjunta. Esto vamos a ver que hay diferencias según la comunidad de la que se trate, pero en general las comunidades tendieron a recaudar fondos para los soldados heridos, posteriormente también, a medida que se desarrolla la guerra, para los lisiados de la guerra, para las familias de los soldados movilizados, que quedan en ese sentido en Argentina, digamos, valiéndose por sus propios medios, entonces la comunidad ayuda a estas familias, fondos patrióticos diversos destinados a fines más específicos, empréstitos de guerra, y entonces también algunos recursos que se van a dedicar a lo que significó la propaganda de guerra en Argentina, es decir, la propaganda local que llevan adelante las comunidades. Esto, decía, en función de cada comunidad se priorizará una cosa u otra, es decir, en el caso de la comunidad italiana, por ejemplo, es muy fuerte la priorización de los intereses de las familias de los reservistas que marchan a Europa. En la comunidad británica, en general, se le priorizan más los fondos patrióticos destinados al gobierno británico. Quedan en un segundo lugar lo que hace, por lo menos a volumen de los recaudados, el sostenimiento de la propia comunidad local. Bueno, son cuestiones que también están vinculadas a identidades étnicas y demás que son más complejas, ¿no? Lo menciono simplemente para mostrar que había algunas divergencias. En el caso de las comunidades de los imperios centrales, por ejemplo, que tienen más dificultades por el bloqueo aliado para hacer llegar ayuda material a Europa, van a dedicar parte de lo recaudado para sostener a las familias de los connacionales que han sido despedidos por pertenecer a empresas aliadas. Esta es una política muy común en la guerra, donde las empresas de capital aliado tienden a despedir al personal por una cuestión de nacionalidad simplemente. Y también para el esfuerzo de propaganda va a dedicarse gran parte de los fondos de este sector de la opinión pública argentina. Bien, entonces, estos, digo, son los sectores que más rápidamente responden a la guerra desde el punto de vista humanitario por una cuestión vinculada directamente con el patriotismo, con sus deberes cívicos, y que va también a desarrollar, sin embargo, al llevar adelante estas actividades, ciertas tensiones con la sociedad local. Y en esto estoy pensando en un conflicto que es bastante larvado, pero que se manifiesta durante la guerra, entre la Cruz Roja Argentina y las cruces rojas de los diferentes beligerantes. Porque estas cruces rojas actúan durante toda la guerra prácticamente sin autorización de la Cruz Roja Argentina, que es la única, digamos, la que legítimamente tiene la representación, el uso del nombre, digamos, a nivel local.
Entonces, lo que nos vamos a encontrar aquí es que hay una competencia no declarada, pero práctica, entre estas cruces rojas beligerantes y la Argentina. Y va a tener, bueno, van a ser toleradas estas actividades teniendo en cuenta lo delicado de la situación internacional, la crisis humanitaria que atraviesan los estados europeos, pero va a repercutir también, y después sobre esto voy a volver más hacia el final, sobre la recaudación de fondos. Es decir, la Cruz Roja Argentina va a tener una recaudación muy modesta de fondos en comparación con lo que obtienen las de los países beligerantes y otros fondos patrióticos. Y vuelvo a esto porque pensemos que la Cruz Roja Argentina en ese momento representa el mismo proyecto de la Cruz Roja Internacional, esto es de esa ayuda objetiva, equitativa, neutral, otorgada a los beligerantes, ¿no? Lo menciono, después lo voy a retomar más adelante. Pero bueno, más allá de esta actividad humanitaria que desarrollan las comunidades de inmigrantes, la Cruz Roja Argentina, vamos a encontrar muchas otras iniciativas que se van a desarrollar a lo largo de la guerra por diferentes sectores de la sociedad. Lo que yo quería señalar entonces es que parte de esa actividad en beneficio de las víctimas de la guerra va a ser llevado adelante por las élites argentinas, residentes sobre todo en Francia. Con esto vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? Francia representaba desde el siglo XIX para América Latina en general, para las élites de América Latina en general, un modelo en muchos sentidos, ¿no? Era el modelo en términos políticos, ¿no? Es decir, las revoluciones de independencia iberoamericana se filiaban con la de 1789 en Francia. Los estados nacionales que se van formando en la segunda mitad del siglo XIX toman como referencia la Francia republicana, la pedagogía cívica, es decir, toda una serie de valores, sobre todo asociados a la Tercera República Francesa. Y también Francia, para fines del XIX, es un referente en materia cultural, en materia de artes, letras, es, digamos, un referente importante para esas mismas élites. Entonces, lo que vamos a encontrar es que una parte importante de esas élites que residen en Francia durante gran parte del año, ¿no? Por lo menos 6 meses al año, que hablan francés, que forman parte de esos círculos de sociabilidad propios de la capital europea, van a encabezar diferentes iniciativas para sostener la ayuda humanitaria a Francia. En ese sentido, digamos, vamos a ver que Francia va a ser el principal receptor de ayuda humanitaria a lo largo de la guerra. Sin dudas, por lejos, es hacia quien más recursos se destinan a la hora de reunir fondos, de distribuirlos, etc. La que va a llevar adelante Enrique Rodríguez Larreta es una iniciativa para la adquisición de un tren sanitario. Es decir, ahí vamos a encontrar, y se los voy a describir más específicamente los servicios que presta ese tren, va a estar destinado principalmente a los soldados franceses heridos y que va a ir ampliándose a lo largo de la guerra. Es decir, vamos a tener este tren ambulancia completo con quirófano, sala de esterilización, farmacia, acompañado al mismo tiempo de 20 coches ambulancia, de un quirófano desmontable, ¿no? Y a lo largo, como digo, de los años subsiguientes se van a ir sumando nuevos vehículos a este complejo, ¿no? Y eso en pocos meses, porque estamos hablando de comienzos de 1915, es decir, a poco de estallada la guerra, vamos a tener esta iniciativa importante. Después están las que llevan adelante también tempranamente varias damas de la sociedad argentina. Entre ellas podemos mencionar también, sin duda, la obra que lleva adelante Josefa Dominga Balcarce, nieta del general San Martín. Ahí Beatriz seguramente tenía referencia a esto, ¿no? Ella va a poner a disposición de Francia su palacio, ¿no? Su pequeño palacio en Brunois, y lo va a convertir en un hospital auxiliar durante toda la guerra. Acá tengo un poco la descripción. Tiene un jardín de descanso de 15 hectáreas, 50 camas, 2 quirófanos, un área de desinfección, sala de radiología, laboratorio, es decir, muy completo, ¿no? Y transformar totalmente su hogar
en un hospital al servicio de los enfermos o de los soldados heridos franceses, ¿no? Y ahora sí, la otra iniciativa, que es la que aparecía aquí en la imagen, es el Hospital Argentino en París, que se va a llevar adelante en tiempos de Marcel Otte de Alvear. Se va incluso a inaugurar durante fiestas cívicas argentinas, con la intervención de muchos terratenientes, muchos empresarios que se encuentran en Francia, y que va a consistir también en la compra, principalmente por parte de estos argentinos de la élite, de un edificio de departamentos de 7 pisos que se encuentra cerca del Bois de Boulogne y que va a ser renovado totalmente para ser adaptado a las necesidades de un hospital. Va a ser también hospital auxiliar, considerado por las autoridades francesas. Tiene 100 camas, quirófano, sala de radiografía, es decir, es muy completo y va a funcionar así hasta el fin de la guerra, con personal exclusivamente argentino, el personal médico, no las enfermeras, pero el personal médico es totalmente argentino. Entre ellos se encuentra, entre otros, Enrique Finocchieto, que es uno de los principales médicos que va a tener intervención en Francia, Rafael Cisneros, Enrique Beretervide, es decir, son una serie de médicos que también expresan una mirada humanitaria. Esto es poner al servicio de la comunidad sus habilidades médicas, ¿no?, de manera totalmente gratuita, y colaborar con las necesidades que crea la guerra en materia sanitaria. También vamos a tener otro médico, no en el Hospital Argentino en París, pero en Francia también, que es Pedro Chutro. Probablemente le suene también el nombre, es una figura muy relevante en la medicina argentina, que durante la guerra hizo más de 1000 cirugías de alta complejidad dentro del hospital del Liceo Buffon. Es decir, ahí tenemos toda una serie de médicos que también expresan, decimos, esa voluntad de solidaridad con Francia, y que luego de la guerra van a ser distinguidos con la Legión de Honor, muchos de ellos, por parte del Estado francés. Bueno, es difícil mensurar cuál es el monto, el balance total de la asignación que logra, transferir la Argentina en materia humanitaria a Francia. No hay registros completos, es decir, muchas de estas iniciativas se desarrollan de manera autónoma, sin coordinación, muy capilar en algunos casos, y entonces no existe un relevamiento de conjunto. Sí, sin embargo, podemos mencionar alguna cifra parcial que daba en 1918 un periodista argentino, Alejandro Sux, quien señalaba que los envíos que había hecho hasta 1917 aproximadamente Argentina a Francia eran los de 15 millones de francos. Y esto colocaba a la Argentina detrás de los Estados Unidos y de Canadá como principal aportador, diríamos, de ayuda humanitaria a Francia. Bueno, son cifras que son difíciles, ¿no?, de constatar, pero son indicativas de esa colaboración constante hacia Francia. Ahora bien, más allá de Francia, también tenemos en segundo lugar otro país beligerante que recibe gran parte de la ayuda humanitaria argentina, no tanta como la francesa, pero que de todas formas va en el podio, digamos, bien posicionada en cuanto a recepción de ayuda argentina. Y esta es Bélgica. Es decir, volvemos nuevamente a lo que señalábamos antes, ¿no?, esa situación precaria en la que se encuentra Bélgica desde el comienzo de la guerra, a que Bélgica era un país neutral, cuya neutralidad fue violada por la invasión alemana. Entonces, Bélgica es permanentemente invocada por la propaganda aliada para mostrar tanto la barbarie alemana, la cuestión de las atrocidades, como los riesgos que puede llevar para los países neutrales una victoria alemana, es decir, que no se respete su neutralidad. Y esta insistencia, entonces, en la cuestión de Bélgica y de su situación, de víctima sufriente de Alemania, es la que va a llevar a también otro movimiento solidario fuerte dentro de la sociedad argentina. Entonces, ahí vamos a tener también la ayuda adicional, más allá de la propaganda aliada,
de Roberto Pairó, quien en ese momento era corresponsal del diario La Nación, estaba en Bruselas, también en una situación compleja en relación con el régimen de ocupación, y que va a denunciar desde sus columnas en La Nación durante el primer año de la guerra justamente los atropellos alemanes y la situación por la que va atravesando Bélgica, las dificultades económicas. Pairó también va a hacer una apelación a través de su columna de La Nación a la colaboración material con Bélgica. Entonces, esto va a generar dos grandes canales, diríamos, para la transmisión de esa ayuda material a Bélgica. Por un lado vamos a tener el Comité de Socorro de Bélgica que mencionaba antes, el de Hoover, que va a tener una rama propiamente argentina, es decir, va a tener una filial en Argentina que va a estar encabezada por Emmanuel de Brum, que va a ser una figura relevante de la comunidad belga que va a encargarse justamente de presidir esa rama del comité que Hoover va a dirigir, ¿no? Entonces, él se va a encargar junto con otros notables argentinos, con figuras del mundo político, diplomático argentino y demás, de recaudar fondos y de enviarlos a la matriz en Estados Unidos y desde allí a Europa. Y estamos hablando aquí de una actividad que reporta el envío de más de 20 barcos de vapor con cereales, alimentos enlatados, incluso vestimenta para la población belga, y que va a ubicar a la Argentina no demasiado bien en relación con Estados Unidos o con el Reino Unido, pero dentro de todo en un lugar bastante notable en lo que hace al volumen de los aportes. Es decir, Argentina va a aportar aproximadamente el 8% de todos los suministros de socorros que se van a dirigir a Bélgica. En términos materiales, aquí tengo la cifra, aproximadamente son $200.000 de la época. Estados Unidos había aportado 32 millones, el Imperio Británico 19, es decir, estamos lejos, pero mucho más cerca que España, que Italia, que Brasil, que otros países que sin embargo colaboran menos con este fondo que dirige Hoover. Entonces, por el lado de esta Comisión para el Socorro de Bélgica, hay una colaboración clara de la Argentina. Y la otra gran forma de canalizar recursos, o la que más centraliza, no quiero decir con esto que sean las dos únicas formas que tiene la Argentina de allegar recursos, sino que son los principales tal vez, es el Comité Argentino Pro Huérfanos Belgas. Es una sociedad que se crea en el 1917, por parte de Francisca Jacques, que es la hija de Amadeo Jacques, ¿no? Seguramente de Juvenilia tenemos su figura ahí siempre destacada, y ella va a crear esta comisión con el objetivo concreto de recaudar fondos para la construcción de viviendas para los huérfanos belgas. Esto va a hacer que realice una actividad bastante intensa, no solo entre las élites, sino también a nivel de otros sectores sociales. Por ejemplo, esta comisión va a incentivar a los niños en edad escolar de que semanalmente destinen parte de sus ahorros a colaborar con sus pares belgas, ¿no? Es decir, concientizar en el sufrimiento y ¿no? en la necesidad de una compasión y una solidaridad con otros que pueden estar en una situación peor que la propia. Al mismo tiempo va a generar una recolección de fondos y de cereales o de lana en algunos casos para enviar a Bélgica. Y esta comisión, lo que va a tener de interesante es que va hacia 1918, casi hacia el fin de la guerra, a lograr su objetivo de colaborar con la construcción de viviendas. Más específicamente, lo que va a hacer es comprar una propiedad en Uccle, en Bruselas, que va a destinar a una obra caritativa belga, que es el Hogar de los Huérfanos, que va a quedar bajo el control de esa asociación esta vivienda que compra el Comité Argentino. Se va a llamar, de hecho, Hogar República Argentina, y en la práctica, hasta la actualidad, esa institución continúa funcionando y en ese mismo predio, en esa misma casa, sigue funcionando este hogar, aunque bueno, ya no se llame República Argentina, ¿no? Pero sí tuvo continuidad esta iniciativa solidaria. Y acá también entonces quería marcar esto, más allá de que sean las élites
sociales, intelectuales, económicas, las que más contribuyen, también es importante ver que hay transversalmente un activismo social relacionado con el humanitarismo a lo largo de toda la guerra. Y uno lo puede rastrear en la prensa, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve las noticias, encuentra diferentes sectores y actores sociales que son humildes, digamos, que no son de las élites económicas, pero que contribuyen, aunque sea en un volumen mucho menor, con la ayuda humanitaria a Europa. Es decir, esto es algo que hay que remarcar, no es simplemente el humanitarismo ligado a las élites, sino que también tiene un cierto arraigo en el resto de la sociedad. Se nota más, obviamente, es más perceptible el que encabezan los sectores más acomodados por el volumen de la ayuda que brindan o por estos edificios emblemáticos, ¿no? Que uno dice, bueno, son realmente como aportes muy, muy notables, pero también se da en otros sectores de la sociedad una colaboración menor con la recaudación de fondos. Entonces, vamos a ver también que la colaboración material para ayudar a otros aliados es menor. En general uno no va a encontrar demasiadas iniciativas patrocinadas por argentinos para ayudar a Gran Bretaña o para ayudar a Italia, ¿no? En general son las comunidades las que se movilizan más para eso, estas comunidades. Y tampoco se van a encontrar demasiados indicios de ayuda recaudada para los imperios centrales. Hay referencias que uno puede encontrar de, por ejemplo, médicos voluntarios que fueron a servir a Alemania. También hay referencias a algún envío de alguna donación contante y sonante, digamos, para Alemania, pero en líneas generales no se encuentra una colaboración tan marcada. Ahora vamos a tratar de dar alguna explicación de esto, pero en el fondo, en realidad, el humanitarismo lo que está reflejando son las tendencias dominantes en la sociedad argentina y en la opinión pública argentina, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ver que el foco principal de esta ayuda humanitaria está puesto en Europa Occidental y sobre todo, decíamos, en Francia y en Bélgica. Y esto tiene que ver con las inclinaciones francófilas de las que hablábamos antes, que hacen que obviamente haya una mayor sensibilización con la causa de estos países. Sumémosle a esto también otra cuestión, que es cómo se constituye esa opinión pública en cuanto un, digamos, agente de información sobre la guerra. Vamos a tener mediaciones entre la guerra y la opinión pública que están dadas por las agencias de noticias aliadas, por las empresas cablegráficas aliadas, que van a hacer que el grueso de la opinión pública, si tomamos como indicio de opinión pública la opinión publicada, es decir, la prensa, va a tener una propensión mayor hacia el bando aliado. Entonces esto también se va a reflejar después en el terreno humanitario. Y también está el factor demográfico que mencionaba antes, ¿no? Es decir, estamos hablando de una población extranjera muy importante en la Argentina y de una población cuyo 51%, me estoy refiriendo a la población extranjera, procede de los países aliados. Es decir, tenemos un 51% de extranjeros que son de los países aliados y solo un 6% de los países de los imperios centrales. Entonces encontramos ahí ese desbalance que hace que efectivamente la sociedad civil tenga una inclinación claramente pro-aliada y más, sobre todo francófila, ¿no? Y que a la hora de colaborar económicamente con las víctimas de la guerra también se opte por esa afinidad que se va a mostrar, ¿no? Por otro lado, quería ir cerrando un poco la presentación con algunas conclusiones, ¿no? Decíamos, encontramos una Argentina que adopta un posicionamiento neutral frente a la guerra, una neutralidad diplomática oficial, pero que no es incompatible con una beligerancia cultural de la sociedad. Estamos hablando entonces de la posibilidad de mantener simultáneamente ambas posiciones, ¿no? Un gobierno que se mantenga al margen del conflicto, pero una sociedad que se involucre activamente. Estamos también, tenemos que tener en cuenta que la neutralidad no implica indiferencia, es decir, la neutralidad oficial no implica necesariamente que a la opinión pública le dé lo mismo la guerra, ¿no? Sino que tienen claramente una toma de partido frente al caso y eso se va a manifestar en sus prácticas. También
volviendo a lo que señalaba al comienzo, ¿no? Mostrar que existe una tensión fuerte dentro de esa neutralidad. O sea, que no existe tensión entre la neutralidad oficial y la beligerancia de la sociedad civil, pero sí hay tensiones dentro del campo oficial, dentro de lo que es el Estado, en lo que señalábamos antes, la actitud del gobierno nacional frente a la diplomacia y los agentes que en el terreno y en la propia, digamos, campo de batalla que se está llevando adelante en Europa, toman una posición más activa. Es decir, cuando hablábamos de las advertencias de los cónsules o de los ministros en Europa sobre cuál debería ser la posición de Argentina frente a la sociedad, a los conflictos que planteaba la guerra para la sociedad civil europea, tenemos ya un indicio, ¿no?, de una posición diferenciada dentro del cuerpo diplomático. Después también, cuando mencionábamos estas iniciativas que son muy notables, ¿no?, de ayuda, mencionábamos a Enrique Rodríguez Larreta, mencionábamos a Marcelo T. de Alvear en Francia, Alberto Blancas también en Bruselas, es decir, son agentes diplomáticos que se identifican con la causa de los países con los que están sirviendo como tales y que muestran una mayor sensibilidad a la hora de impulsar estas actividades diplomáticas, sin por ello apartarse en teoría de la neutralidad oficial, ¿no? Es decir, esto es un tema interesante para mostrar, ¿no?, la cuestión de las tensiones que genera el humanitarismo en materia de relaciones entre actores estatales, diríamos. Por otro lado, también quería señalar esta cuestión, ¿no?, de que mencioné un poco al comienzo y a lo largo de la exposición, que durante la Gran Guerra en general uno encuentra una tensión entre diferentes formas de entender el humanitarismo, entendido de una manera objetiva, neutral, equidistante de los bandos beligerantes y una mucho más activa, que en el caso de los países beligerantes se identifica con la causa, por ejemplo, de sus respectivas cruces rojas, es decir, durante la guerra la Cruz Roja francesa, por ejemplo, estaba claramente alineada con los intereses del Estado francés. Lo mismo las cruces rojas de los otros países. Y en el caso de la Argentina, un país neutral, ocurre algo parecido, porque en realidad hay no sé si partidización, pero una sectarización, si se quiere, de esa ayuda humanitaria, que hace que predomine a la hora de recaudar fondos la ayuda destinada a aquel bando con el que la mayor parte de la sociedad argentina se identifica, es decir, no se dirige ayuda humanitaria en forma masiva para la Cruz Roja Internacional para que ésta atienda a todas las víctimas de la guerra de ambos bandos, sino que hay una toma de partido y un embanderamiento, diríamos, de esta ayuda humanitaria de manera muy, muy concreta, ¿no? Y por último, lo que quería señalar con esta presentación también es mostrar el alcance global que tiene la guerra, mostrar cómo en esta periferia que es la Argentina de todas formas hubo repercusiones muy marcadas que se manifiestan en este tipo de movilización, por ejemplo, y también mostrar las interconexiones que se fueron dando durante la guerra entre neutrales y beligerantes, ¿no? Porque aquí tenemos países neutrales que, sin embargo, van a aportar su granito de arena, diríamos, para aliviar los efectos de esa guerra que producen los beligerantes. También vamos a encontrar en acción redes internacionales y transnacionales que van a unir a estos sectores neutrales, como puede ser Argentina, España, Estados Unidos, con esa Europa en guerra. Entonces, un poco la presentación estaba tratando tomando este prisma del humanitarismo, mostrar esa complejidad que fue el contexto de la Gran Guerra a nivel general, ¿no?, tomando en cuenta cómo repercute en el caso de la Argentina. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Quedo a disposición para lo que quieran preguntar. Tienes que más me parecen interesantes de tu conversación es los hilos que dejas, la forma de exponer en donde dejas qué falta conocer, ¿no? Y eso es un ejercicio intelectual maravilloso, porque es muy generoso. No, gracias. Es que realmente es muy generoso. Que bueno, la verdad es que es muy profundo y un aprendizaje muy interesante.
muchas gracias, María Inés. No, Si no hay nada más, entonces te liberamos. Nos quedamos con la cabeza huyendo y que, bueno, y que todos estén bien. Nos vemos en la... Bueno, muchas gracias, Beatriz, y gracias a todos también por la paciencia.